Sean todos muy bienvenidos. Como decía al inicio, me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes. Al iniciar un nuevo año, millones de personas en el mundo realizan una serie de rituales con la esperanza de que esto les traerá prosperidad económica, o se plantean uno o más propósitos de año nuevo, como se llaman, o se proponen metas y retos para el año que comienza. Entre los rituales más comunes tenemos el de estrenar ropa interior. Yo no sé si ustedes lo saben. Estrenar ropa interior de color amarillo durante la noche del 31 de diciembre con el propósito de que esto mejore la economía de las personas. Otro ritual es el de comer las 12 uvas justo a medianoche del 31 de diciembre. Además de que cada uva representa un mes del año, cada uva también representa un deseo y un propósito. Y hay quienes tratan de comérselas muy rápido, uno con cada campanada del reloj, donde hay un reloj que suena. Pues creen que los primeros en hacerlo tendrán mucho dinero, tendrán buena fortuna durante todo este año. Otra es salir a la calle y caminar o correr con maletas. Ellos creen que si quieren tener un año lleno de viajes, lo primero que hay que hacer es que en los primeros minutos del 1 de enero deben de tomar una maleta y salir a la calle caminando o corriendo, dicen algunos, y entre más camines o entre más corras, mayores serán los viajes que vas a realizar en los meses siguientes. ¿Y qué decir de los propósitos de Año Nuevo? Yo creo que todos hemos hecho algún propósito, ¿verdad?, de Año Nuevo. Entre los más comunes están, ¿cuáles? Por ejemplo, hacer ejercicio, ¿verdad?, ponerse a dieta, bajar de peso. Otros, ¿verdad?, dicen, no, este año voy a dejar de fumar, este año voy a dejar de ingerir bebidas alcohólicas. Otros dicen, no, este año sí salgo de mis deudas. O otros dicen, no, este año me voy a proponer ahorrar algo, sí, ahorrar algo. Otros dicen, bueno, este año me voy a proponer pasar más tiempo con mi familia, no estresarme tanto, estudiar una carrera, dirán otros, o aprender un idioma. Sin embargo, todos sabemos que la mayoría de estos propósitos finalmente no se cumplen. Sin embargo, hoy quisiera compartir con ustedes un propósito de año nuevo que muy pocas personas se proponen alcanzar. Un propósito de año nuevo que muy pocas personas se proponen alcanzar y que traería grandes bendiciones a la vida de todas aquellas personas que lo cumplan cada día durante el año. Y este propósito es ser ricos para con Dios, o ser ricos en nuestra relación con Dios. Y es por ello que hoy deseo compartir con ustedes la primera parte de esta serie de 2 enseñanzas que he titulado Sed ricos para con Dios. Y para ello les invito a que juntos leamos la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 15 al 21. Está hablando el Señor Jesús y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y veamos el verso 21. Dice: así es el que hace para sí tesoro, ¿y qué? Y no es rico para con Dios. Dice: así es el que hace para sí tesoro y no
es rico para con Dios. Yo creo que nadie puede negar que vivimos en una época donde el materialismo se impone como filosofía de vida. Esto, juntamente con la tendencia que hay de comprar de forma excesiva y muchas veces innecesaria bienes o productos con el fin de acumularlos por el placer que esto produce, o el bienestar o la seguridad o la tranquilidad que esto produce, lo cual es conocido como consumismo. Y para poder hacer esto, las personas viven para obtener cada vez una mayor cantidad de dinero que les permita adquirir todos aquellos bienes que tanto desean y que según ellos los hará felices. Además de esto, existe una continua y excesiva preocupación en muchos, que por cierto son personas que no se han convertido a Dios, una preocupación de qué comerán o qué beberán y qué vestirán. Como nos dice el Señor Jesús allá, para los que les gusta anotar, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 32, que los gentiles, es decir, todas aquellas personas que aún no se han convertido a Dios y que no forman parte del pueblo de Dios, los gentiles, dice, buscan todas estas cosas: el que comerán, el que beberán y el que vestirán. Y cuando el Señor Jesús utiliza aquí la palabra buscar o buscan, implica dedicar mucho tiempo y emplear muchas fuerzas tratando de obtener estas cosas, por cierto, llenos de ansiedad y de angustia, de modo que tristemente hacen a un lado, incluso se les olvida lo más importante, como es que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en ¿qué? En justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Es por ello que estas personas, y entre ellas muchos que dicen llamarse cristianos, viven anhelando o viven soñando o esperando el gran día de la cosecha. Lo mejor está por venir, anuncian muchos por ahí. Viven esperando con un fuerte anhelo el día de la abundancia, o que el día de la abundancia llegue a sus vidas, alimentando el pecado de la avaricia y el pecado de la codicia. En su libro de lecturas diarias, J.R. Miller escribió en 1908 una verdad que es tan válida hoy en día como lo fue entonces, y leo lo que escribió. Cristo dijo mucho acerca del peligro de las riquezas, pero hoy hay demasiadas personas, o no, más bien dice, pero no hay demasiadas personas que le tengan miedo a las riquezas. La codicia no es considerada en la práctica como un pecado en nuestros tiempos. Si alguien quebranta el 6º o el 8º mandamiento, es señalado como un criminal y es desacreditado o humillado. Pero la persona puede quebrantar el 10º mandamiento de no codiciarás, y para las demás personas que están alrededor de él o de ella, esto no es un pecado, es solo una forma de hacer negocios. La Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todo mal, pero cada persona que cita este verso pone un enorme énfasis en la palabra amor, explicando que no es el dinero, sino el amor al mismo la raíz de todos los males. Continúa escribiendo J.R. Miller: si miramos a nuestro alrededor, uno pensaría que la vida del hombre sí consiste en la abundancia de los bienes que posee. Los hombres creen que se engrandecen en proporción a la riqueza que atesoran, y así lo parece, porque el mundo mide a la gente por su cuenta bancaria, pero nunca ha sido un error más fatal. Un hombre se mide, dice Miller, realmente por lo que es, y yo le añadiría por lo que es en Cristo, y no por lo que posee.
Es por ello, amados y amadas, que el Señor Jesús nos advierte en su gran amor: mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes o en la abundancia de los bienes que posee. Y vemos también cómo el Señor Jesús llamó necio a este hombre que vivía para hacer tesoros para sí y no era rico para con Dios o en su relación con Dios. Es más, en la parábola de este rico insensato, el Señor nos insiste, o el Señor nos ilustra en el hecho de que las posesiones no deben ser lo más importante en nuestras vidas. Con esto no quiero decir que está mal el que una persona anhele un trabajo digno para proveer para sus necesidades y para las de los seres queridos. Es más, yo quiero decirle que en la iglesia cristiana de los primeros siglos, la que algunos conocen como la iglesia primitiva, el trabajo honrado y esforzado era tomado muy, pero muy en cuenta como un parámetro para valorar si una persona era realmente cristiana o no. De esta forma, la persona que decía ser cristiana no solo debería de trabajar o no solo debía de trabajar para proveer para los suyos, para los de su casa, pues si no lo hacía, era considerado como alguien que había negado la fe y un incrédulo, sino que también con el dinero ganado honradamente debía apoyar constantemente a los verdaderos necesitados que estaban a su alrededor, comenzando por los hermanos de la fe o en la fe, pero también apoyar a aquellas personas que eran consideradas ancianos, que se dedicaban a predicar y enseñar la palabra de Dios a tiempo completo. El problema es cuando existe en la persona un deseo excesivo para poseer riquezas con el fin de atesorarlas y acumularlas y obtener su confianza o su placer en ello. Y esto viene a convertirse en el centro de la vida o el principal objetivo de la vida de esta persona. De modo que todo lo que piensa, todo lo que dice, todo lo que hace, es decir, todas sus metas y sus planes están encaminados en lograr dicho objetivo, pero no el ser ricos para con Dios o en su relación con Dios. Ahora bien, ¿qué es ser ricos para con Dios? Yo considero necesario que antes de examinar lo que implica ser ricos para con Dios, deberíamos primero ver qué implica no ser ricos con Dios o no ser ricos en nuestra relación con Dios con el propósito de que cada uno de los aquí presentes podamos examinarnos con honestidad y delante de la presencia de Dios si estamos siendo ricos o pobres para con Dios. Veamos entonces en esta primera parte qué es no ser ricos para con Dios o en nuestra relación con Dios. En primer lugar, implica no darle a Dios todo lo que a Dios le pertenece. Comenzando ¿por qué? Por nuestras vidas. Es no entregar tu vida a Dios por amor y gratitud para que Él la lave con la sangre preciosa de su Hijo Jesús y la limpie de todos los pecados que se han cometido contra Él y contra el prójimo. Pero en segundo lugar también, no entregar tu vida a Dios por amor y gratitud para que Él gobierne tu vida. Gobierne tu vida y sea no solo tu Salvador, sino también el Señor de tu vida. Pero también implica, en primer lugar, no entregar tu vida a Dios para que Él la use como Él disponga. Para que la use como Él disponga en su soberanía, para su honra, para su gloria, para su servicio y para la extensión de su reino y para
el mayor bien de las personas que te rodean, comenzando por los de tu casa. En segundo lugar, implica poner todo tu corazón en tus riquezas o bienes materiales y no en Dios. ¿Y qué es poner tu corazón en estas cosas? Primero, es amar las riquezas o los bienes con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Un amor con que solo deberíamos amar a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos amando o cuando una persona no convertida ama las riquezas o sus bienes materiales con todo su corazón, con toda su alma, mente y fuerzas, con ese amor con que solo debería de amar a Dios? ¿Saben qué pasa? Que esa persona está aborreciendo a Dios. Sí, que esa persona está aborreciendo a Dios aunque diga amarla. Muchos se preguntarán, ¿cómo? ¿Es que acaso no podemos amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo? No. Nuestro Señor Jesús no pudo haber sido más claro al decirnos que si amamos a uno, ¿qué haremos? Aborreceremos al otro. O amamos a Dios y aborrecemos las riquezas, o amamos las riquezas y aborrecemos a Dios. Punto. No se puede amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. ¿Qué más es poner todo tu corazón en las riquezas? Es que ellas sean lo más importante para ti y no Dios. Y el vivir para honrar a Dios y glorificarlo, agradándolo en todo. ¿Qué más significa poner tu corazón en las riquezas? Es que ellas ocupen el primer lugar de tu vida, convirtiendo estas riquezas en un ídolo al ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde, que solo Dios debe ocupar en tu vida. ¿Qué más significa poner el corazón en las riquezas? Es que el obtenerlas y el acumularlas sea tu razón de vivir. Esa sea tu razón de vivir, dedicando en ella tu tiempo y dedicando en ella tus fuerzas. Hay mucha gente que trabaja de sol a sol. Salen de sus casas a las 6 de la mañana, regresan a las 10 de la noche y luego se justifican diciendo, no, es que yo lo hago porque yo quiero darle a mi familia lo que yo no tuve. No es cierto. Estas personas lo que están demostrando con lo que hacen es que han puesto en su corazón estas cosas en lugar de Dios y su familia. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a la esposa de este varón, si es un varón, o a sus hijos, ¿qué quieren ustedes? ¿Un viaje al exterior o que su padre pase más tiempo con ustedes? Estoy seguro que los hijos van a decir que nuestro padre no trabaje tanto y pase más tiempo con nosotros. Si tan solo trabajara las 8 horas que trabaja con lo que gana, ya tenemos suficiente. Igual diría la esposa, estoy seguro, que pase más tiempo conmigo, que me dedique más tiempo. ¿Qué más es poner todo tu corazón en las riquezas? Es que sean ellas la fuente de tu felicidad, la fuente de tu paz y no Dios. Es que confíes en las riquezas que has acumulado. Pongas toda tu confianza en las riquezas que has acumulado y no en Dios. El rico de la parábola que leíamos al principio es un ejemplo de ello. Es un ejemplo de ello. Y es que, amados y amadas, los que tienen las riquezas o sus bienes materiales en el primer lugar de sus vidas, como este rico, dejan de ver lo que es realmente importante o dejan de ver lo más importante, como es Dios y una relación personal con Él de padre a hijos. Ya que, como escribiría el autor de Eclesiastés, la bendición de Jehová es la que enriquece y Dios, o Jehová, no añade tristeza con ella. Y si tenemos realmente a Dios morando en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu,
Yo quiero decirles que nada nos faltará. Nada nos faltará. Es más, ya el rey David y salmista lo había experimentado en su vida. Y él nos da testimonio de ello, que dice en ese precioso salmo muy conocido, dice: Jehová es mi pastor. ¿Y qué más dice? Nada me faltará. Si Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro pastor, nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor, nada nos faltará. Cuando nos detenemos a meditar en esta parábola, podemos notar que todo lo que este hombre rico veía eran sus abundantes bienes y qué hacer con ellos. Vemos cómo el rico dice: mis frutos, mis bienes, mis graneros, olvidando que toda dádiva viene ¿de quién? Viene de Dios. Toda dádiva viene de lo alto. Así nos dice Dios en su palabra. Este hombre estaba olvidando, al poner toda su atención en sus riquezas, en sus bienes, él estaba olvidando que era Dios el que le había dado todas esas riquezas. ¿Para qué? Para que fuese un mayordomo solamente y para que las administrase bien. ¿Para qué? Para dar honra y gloria a Dios y para el bienestar de ese hombre y para el bienestar de su prójimo. Si este hombre realmente, en lugar de ver solamente las riquezas, por cuanto tenía su corazón o todo su corazón puesto en las riquezas, hubiera pensado en Dios que le había dado las riquezas y en su prójimo, este hombre no hubiera tenido realmente necesidad de preocuparse de qué iba a hacer con esas riquezas o con esa abundante cosecha. No hubiera tenido necesidad de destruir los graneros y construir unos más grandes. ¿Por qué? Porque hubiera pensado dar a Dios más de lo que Dios demandaba. Y también hubiera pensado en su prójimo y hubiera hecho misericordia a su prójimo, que seguro estoy, habían personas necesitadas a su alrededor. De modo que lo que le hubiera sobrado hubiera cabido en los graneros, que por cierto ya los tenía llenos de abundancia, llenos de bienes que Dios mismo le había dado. Este hombre obviamente no vio esa cosecha de ese año como una bendición de Dios, y al no verla como una bendición de Dios, vemos en sus palabras que no hay ninguna frase que se refiera a Dios. No hay ninguna frase que le dé gloria a Dios. No hay ninguna frase que manifieste o exprese la gratitud de este hombre para con Dios. Y Jesús lo hace de esa forma, de manera intencional, porque eso es lo que realmente hacen todas las personas que están poniendo estas riquezas en el primer lugar de su vida, como el centro de sus vidas, y están poniendo todo su corazón en las riquezas. Vemos también en esta parábola, en la conducta de este hombre, que al decir: ya sé lo que voy a hacer, o esto haré, que en ningún momento este hombre está buscando a Dios y está buscando cuál es la voluntad de Dios para su vida en ese momento, sino que él confía en su sabiduría. Él confía en su sabiduría para llevar a cabo los planes que ha hecho, por cierto, haciendo a Dios a un lado, sin considerar a Dios, y él decide hacer su voluntad. Ya sé, esto haré. Voy a construir graneros más grandes. Voy a derribar los graneros que tengo y los voy a construir más grandes. Alguien escribió: los ricos están llenos de planes en esta vida. Y yo podría añadir, no solo los ricos, también los pobres están llenos de planes, de deseos de enriquecerse en esta vida. Y por lo general, no piensan en la eternidad hasta el momento en que les son arrebatados sus bienes y su vida. Qué triste. Estas personas no piensan en la eternidad por estar tan centrados en sus riquezas y cómo acumular más, que no piensan en lo eterno, y realmente lo hacen
hasta el momento en que les son arrebatados sus bienes y sus vidas. Y muchos de ellos no se salvan por ello. Muchos de ellos no se salvan. Eso de vivir la vida poniendo todo el corazón en las riquezas, poniendo las riquezas en primer lugar, viviendo para las riquezas o para atesorar bienes y haciendo planes y decidiendo dejando a Dios a un lado sin consultar la voluntad de Dios. Es algo de lo cual Dios nos habla ya en el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 13 al 16, en donde dice el escritor inspirado: vamos ahora, dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora dice: ¿os jactáis en qué? En vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Nuevamente deseo aclarar que aquí Dios, a través de Santiago, no está en contra de que como buenos mayordomos de nuestro tiempo hagamos una planificación de las actividades de cada día. No. Aquí el problema más bien es el hecho de hacer planes y de tomar decisiones, como estaban haciendo estas personas de quienes Santiago habla, fuera de la voluntad de Dios. Es hacer planes y tomar decisiones sin consultar a Dios, que por cierto es el único que conoce el futuro, ¿sí o no? Es que hagamos planes y tomemos decisiones sin vivir una vida de total dependencia en Dios, no andando guiados y gobernados por el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, no andando en el Espíritu, sino en la carne, llenos de sabiduría humana, carnal, diabólica, como Dios mismo nos dice. Y esto lo sabemos porque las personas que Santiago describe vivían su vida y hacían sus planes como si Dios no existiese, como si Dios no fuese el Señor de sus vidas, tal como sucedía con el rico de la parábola. Aquí en la carta de Santiago, vemos cómo Dios llama en el verso 16 a estas personas como soberbias. Soberbias. ¿Por qué razón? Porque creían que separados de Dios podían hacer algo. Y es que, como alguien escribió, decir haremos o haré es la esencia del pecado en estas personas. Y este escritor dice: observemos, por ejemplo, la declaración de Lucifer o Satanás en Isaías capítulo 14, verso 13 y 14, en donde dice: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de la reunión me sentaré en el extremo norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es la misma actitud de Satanás de soberbia que la de estas personas que ponen las riquezas en su corazón, o ponen todo su corazón en las riquezas, y las riquezas son lo más importante en sus vidas, y hacen todo dejando por fuera a Dios. Las personas que tienen su corazón en las riquezas se caracterizan porque pasan toda su vida acumulando riquezas por el placer y el bienestar que ellos obtienen al hacerlo, como si estas riquezas fuesen eternas o como si pudiesen llevárselas con ellas al morir, lo cual es imposible. Mire, ya desde el Antiguo Testamento Dios nos advierte al respecto, allá en el Salmo capítulo 49, verso 16 y 17, donde Dios nos dice: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. ¿Por qué?
Porque cuando muera, ¿qué dice aquí? No llevará nada. Cuando muera, no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Y en el Nuevo Testamento, nuevamente, Dios nos advierte a través del apóstol Pablo en su primera epístola de Timoteo, capítulo 6, verso 7, cuando dice: porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda que nada podremos sacar. Dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hace un tiempo leí algo que llamó poderosamente mi atención al respecto, y es que hay 3 momentos de nuestra vida cuando nuestras manos están vacías. 1, cuando nacemos, venimos al mundo con las manos vacías. 2, cuando venimos a Cristo reconociendo en nuestra pobreza de espíritu que no tenemos nada que ofrecer a Dios, no tenemos nada que dar a Dios a cambio de nuestro perdón, porque es por gracia, es gratuito. Pero en tercer lugar, cuando morimos. De hecho, el gran conquistador Alejandro Magno pidió en su lecho de muerte que cuando lo llevaran ahí en la carroza fúnebre en procesión, por favor no cubrieran sus manos, sino que las dejaran ahí a la vista de todos. ¿Para qué? Para que vieran que las manos del gran conquistador estaban como vacías y que no se llevaba nada. Dios llamó al rico de la parábola necio, insensato o poco inteligente, no solo por poner su confianza en las riquezas, como si éstas fueran eternas, sino también porque él estaba poniendo su confianza en ellas y estaba haciendo a un lado a Dios en su vida, de modo que su vida no estaba centrada en Dios y no dependía del amor y la fidelidad y la misericordia de Dios, ni quería hacer la voluntad de Dios. Cuando leemos en esta parábola, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 20, leemos que: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Otras versiones lo traducen: necio, te vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con aquello por lo que has trabajado? Yo quiero decirles que Jesús no solamente llama necio a este hombre rico por esta forma de pensar y de actuar, de vivir, sino que llama necio a todas las personas que viven o que piensan, actúan o viven de esta manera. Por cuanto el Señor concluye diciendo: así es. No dice así era este hombre, sino dice: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. De hecho, el Señor Jesús mismo fue muy claro cuando Él nos dijo de qué aprovechará al hombre o de qué servirá al hombre si ganare ¿qué? Todo el mundo. Si le fuese tan bien en sus negocios que ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Por qué razón? Porque ¿qué recompensa va a dar el hombre por muchos bienes que tenga por su alma? Y es que, amados y amadas, en el día del juicio, cuando estas personas que no consideraron a Dios y no amaron a Dios, sino que solamente vivieron para amarse a ellos mismos y sus riquezas, al grado de poner todo su corazón en ellas y ponerlas en el primer lugar de su vida, cuando estas personas vayan al juicio final delante de Dios, delante de su Cristo, y sean condenados al infierno, es decir, al lago que está ardiendo con fuego y azufre, ellos no podrán dar nada a Dios, ni aun todas sus riquezas o bienes acumulados les van a servir, óigalo bien, para huir de la ira de Dios y del castigo de Dios. Es por ello que Dios nos dice en su palabra, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, verso 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino que las que no se ven. ¿Por qué razón? Porque las cosas que se ven son ¿qué? Son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 33, mas buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, el que comeréis, el que beberéis y el que vestiréis, ¿os serán qué? Añadidas. Dice, Dios te las va a dar. Aquí vemos cómo el Señor hace un pacto, por así decirlo, con sus seguidores. Y Él les dice, si ustedes ponen los intereses de Dios en el primer lugar de sus vidas, yo les garantizo que proveeré para vuestras necesidades presentes y también proveeré para vuestras necesidades futuras. Aquí lo que Jesús está diciendo a sus seguidores es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo me encargaré que nunca os falten las cosas necesarias de su vida. En tercer lugar, no ser ricos para con Dios implica no darle todo lo que te pide. No darle todo lo que te pide, sino darle solamente lo que tú quieres. Lo que tú quieres darle, o lo que te conviene darle. Un ejemplo claro de ello en la Biblia es aquel personaje conocido como el joven rico. Ese hombre no le dio a Dios todo lo que pedía o todo lo que le pedía. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, en el verso 17 al 22, leemos acerca de este hombre. Dice: al salir él, es decir, al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo, tenía prisa, estaba muy interesado en conocer la opinión de Jesús al respecto de un punto, y dice: hincando la rodilla delante de él, en señal de respeto, de humillación, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y aquí no es que Jesús esté negando que sea bueno, que sea Dios, sino lo que le está haciendo es confrontando a este hombre. Si tú me llamas bueno, le está diciendo, y no hay bueno sino solo Dios, entonces tú estás reconociendo que soy Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Y luego le dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús está hablando de los últimos 6 mandamientos, de los 10 que son en la ley moral, que tienen que ver con el amor al prójimo. ¿Y qué más? Él entonces, el joven, le respondió, o respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende ¿qué? Todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué hizo este hombre? Ahí tenemos a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, demandándole que vaya y venda ¿qué? Todo lo que tiene, y con el dinero recaudado o recibido por la venta se lo dé a los pobres. Pero él dice, afligido por esta palabra, ¿qué dice aquí? Se fue triste. Se fue y se fue triste. Hoy estaba delante de Jesús, había venido a él, o sea, humillado delante de él. Y ahí tienes a Jesús respondiéndole su pregunta por amor y misericordia. Es más, dice que mirándole le amó, le vio con ternura, le vio con compasión. Pero este hombre, ¿cómo reacciona ante la demanda de Jesús de vender todo lo que tienes y darlo a los pobres? Dice que afligido por esta palabra se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos claramente cómo este joven, que por cierto era un líder religioso, era el principal de la sinagoga, es decir, el que dirigía el culto público de adoración en los días de reposo, y un hombre, por cierto, tenido como alguien muy espiritual, aunque era rico, vemos cómo fue pobre para con Dios. ¿Por qué? Porque se negó a darle a Jesucristo todo lo que pedía, o se negó a obedecer el mandamiento de Jesucristo, que es verdadero Dios. ¿De qué? De despojarse de todo lo que tenía, vendiéndolo y dando el dinero recibido a los pobres. Aquí vemos claramente que este hombre no solo no fue rico para con Dios,
porque no dio todo lo que se le demandaba, sino que no amaba a Dios y tampoco amaba a su prójimo. Así hay muchas personas. Están dispuestas a darle a Dios, bueno, yo creo que con esto es suficiente, Señor. Están dispuestos a darle a Dios lo que ellos consideran que deben darle, lo que ellos consideran que es prudente o suficiente, o lo que les conviene darles, lo que no aman tanto, vaya. Pero cuando Dios le dice, dame todo, dame tu vida, dame todos los bienes y conviértete en un mayordomo, en un administrador nada más, consultándome en cada momento para que hagas mi voluntad. Las personas dicen, no, por muy ricos que sean. Dicen, no estoy dispuesto. Son pobres para con Dios. En cuarto lugar, ser pobre para con Dios o no ser rico para con Dios implica darle a Dios lo que te sobra. No solamente no darle todo lo que te pide, sino darle, pero lo que te sobra. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, verso 41 al 44, Dios nos dice en su palabra que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, Él miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban ¿qué? Echaban mucho. Fíjese bien, Jesús vio que muchos ricos echaban ¿qué? Echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Cómo? Si esta viuda pobre echó 2 blancas. ¿Qué era una blanca? La blanca era una monedita de cobre, como los centavos nuestros, que por cierto creo que ya no existen, que eran la moneda de más baja denominación, la de más baja denominación, y que era 2 blancas eran igual a un cuadrante, que era el dinero romano de más baja denominación. O sea, esta pobre viuda echó 2 blancas, o sea, 2 centavitos de aquella época cuando todavía usábamos centavos, o sea, la moneda de más baja denominación. Y Jesús les dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Oiga, pero si eran muchos ricos y echaban mucho. Oiga, Señor Jesús, ¿cómo así? Bueno, Jesús explica, dice: porque todos han echado ¿de qué? De lo que les sobra. Oiga, habían echado mucho. Oye, pues qué bien, ¿no? Qué bien. En muchas iglesias los sentarían al frente, les darían todo tipo de privilegios, aún hasta les tolerarían todo tipo de pecado, porque wow, cuánto da a la obra de Dios. No, pero Jesús no fue así. Jesús dijo: ¿saben qué? Esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, aunque hayan echado mucho. ¿Por qué? Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó ¿qué? Todo lo que tenía, todo su sustento, es decir, todo lo que tenía para vivir. Y es que es fácil dar mucho cuando es de lo que te sobra, y cuando lo que te sobra es mucho. Sin embargo, ser ricos para con Dios es ser como esta viuda pobre. Como esta viuda pobre que dio todo lo que tenía para vivir ese día. Y si esta mujer no conseguía al día siguiente dinero, no iba a comer. No iba a tener que comer, que beber. Sí. Y esta mujer dio todo lo que tenía para vivir ese día, demostrando a Dios que sí era rica para con Dios, aunque fuese muy poco, pero lo dio todo. A diferencia del joven rico que no quiso darlo todo, esta mujer sí lo dio todo. A diferencia de estos ricos que daban de lo que les sobra, esta mujer no dio de lo que les sobra, dio todo. Pudo haber dicho: Señor, te voy a dar una blanca y con la otra blanca me voy a quedar para sobrevivir este día. Tú sabes, Señor, que no tengo más.
Te estoy dando la mitad de lo que tengo, el resto es para mi sobrevivencia, no para gastos superfluos o para vanidades, no, es para mi sobrevivencia hoy, para mi manutención hoy, Señor. Te estoy dando de las dos que tengo una y una para sobrevivir. No dijo, no, las dos van para Dios. Dio todo, a diferencia de los demás que dieron mucho, pero de lo que les sobraba. En quinto lugar, no ser ricos para con Dios es dar mucho o dar poco, conforme Dios te haya bendecido, conforme Dios te haya prosperado, pero dar con la intención equivocada. Dar con la intención equivocada. Y yo quiero que veamos algunos ejemplos de cómo se puede dar a Dios o al prójimo también, pero con la intención equivocada, y de esta manera no ser ricos para con Dios. Uno de ellos es cuando damos para ser vistos y exaltados por los demás. Cuando damos para ser vistos y exaltados por los demás, estamos no siendo ricos para con Dios. ¿Por qué razón? Porque no estamos dando porque Dios nos ha amado tanto, que envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario, que envió a su Hijo amado a dar su vida por nosotros, para morir en nuestro lugar, para recibir el castigo que nosotros merecíamos recibir y no Él, y todo para salvarnos cuando Dios no estaba obligado a hacerlo, cuando nosotros no lo merecíamos y cuando no podíamos hacer nada nosotros para salvarnos de la ira de Dios, del castigo de Dios. Un ejemplo claro de dar para ser vistos y ser exaltados por los demás es el ejemplo de Ananías y Zafira. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 34 y 37, y continuamos con el capítulo 5, leemos que así que no había entre ellos, es decir, entre los primeros cristianos de Jerusalén en ese entonces, ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? Las vendían y traían el precio de lo vendido. Es decir, traían todo lo que habían recibido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, no para que ellos vivieran vidas de lujo, no, sino para ¿qué? Para que no hubiera entre ellos ningún necesitado. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, o a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió. ¿Y qué hizo? Y trajo el precio, y claro, públicamente lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Y qué sucede aquí? Veamos el siguiente texto. Dice que había un hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, que también vinieron y quisieron, vendieron una heredad. Ellos, al ver lo que todos estaban haciendo y cómo públicamente venían, ellos vienen también y venden una heredad. Pero dice que Ananías sustrajo del precio, sustrajo del dinero de la venta, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, públicamente como los demás. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, es decir, no vendiendo la heredad, no se te quedaba a ti, y vendida, o sea, no estaba en tu poder decidir qué hacer con ese dinero y cuánta cantidad dar, por decirles algo. Entonces dice Pedro, lleno del Espíritu Santo: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En los primeros 4 capítulos que leímos, vimos cómo habían personas que fueron ricos para con Dios. Estas personas lo dieron todo a Dios, y por amor a Dios y a sus hermanos, para que se cubriesen las necesidades de los cristianos que habían venido de afuera a celebrar esa Pascua en
Y luego habían quedado en Jerusalén ahí hasta la fiesta de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, y que posteriormente no se habían querido ir de Jerusalén, y por cuanto ellos eran de lejos y venían con sus familias, había que proveer para el sustento de ellos. Pero al inicio del capítulo 5 vemos la actitud de Ananías y su mujer Zafira, cómo ellos fueron pobres para con Dios. Y quiero aclarar que el que tomaran dinero o del dinero que habían obtenido de la venta y trajesen el resto a los apóstoles para ser usado para suplir las necesidades de los demás cristianos no era pecado. O sea, el problema aquí es que ellos prometieron, y seguramente públicamente, traer todo el dinero. Ellos prometieron traer todo el dinero y entregarlo a los apóstoles, tal y como los otros cristianos lo hacían. Y además del pecado de mentir a Dios, porque seguramente dijeron, oiga, aquí está el dinero que obtuvimos por la venta. Además de mentir a Dios y a los apóstoles, ellos actuaron hipócritamente. ¿Por qué? Porque amaban la vanagloria de los demás. Yo estoy seguro que los cristianos que habían vendido sus bienes antes que ellos y habían dado todo el dinero que habían recibido, lo hacían por amor a Dios y a sus hermanos en Cristo, los necesitados, y no para que les aplaudieran. Sin embargo, yo creo que tal actitud era natural que despertara alabanzas hacia ellos entre los hermanos. Que los hermanos dijeran muy agradecidos, oye, ¿ya viste cómo el hermano tal vendió su casa para que no hubiera necesidad? No, pues es un hombre de Dios. Y seguramente esto llegó a los oídos de Ananías y Zafira y dijeron, bueno, ya están alabando a estos, que también nos alaben a nosotros. Vendamos una propiedad, saquemos una parte para nosotros y digamos que aquí está el dinero que recibimos por la venta. Total, nadie se va a dar cuenta que sustrajimos. Todo mundo va a creer, ¿verdad?, que como los demás trajimos todo el dinero y también los van a alabar. Mas no saben que Dios es omnisciente, todo lo sabe, y que Dios se revela a sus hijos. Y Dios le reveló a Pedro, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, cómo estos habían incurrido en tal pecado. Pobres para con Dios. ¿Cómo? Dando, pero para ser vistos y exaltados por los demás. ¿Por qué? Porque estaban dando, pero con la intención equivocada. Otra manera de ser pobres para con Dios o no ser ricos para con Dios, al dar pero con la intención equivocada, es cuando damos para callar nuestra conciencia. Para callar esa conciencia que nos acusa de estarle robando a Dios al no darle lo que a Dios le corresponde, o bien al no amar al prójimo haciendo misericordia, teniendo los medios para hacerlo. A veces la única forma de misericordia que puedes hacer con alguien, porque no tienes nada, es orar por esa persona. Pero muchas veces, teniendo algo, el no hacer misericordia, aún con los recursos, y el que tu conciencia te acuse, y el que luego tú vengas a hacer las cosas, a darle a Dios o a darle a tu prójimo para callar la conciencia, eso es dar, pero con la intención equivocada. Esto sucede, para poner un ejemplo, cuando decimos que nos hemos convertido a Dios y que somos cristianos, y que nuestra vida y todo lo que poseemos o tenemos le pertenece a Dios. Pero no estamos dando a Dios lo que es de Dios de manera regular, conforme Dios nos haya prosperado, como Dios nos manda a todos aquellos que Él ha perdonado y nos ha hecho sus hijos y sus hijas. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 16, verso 2, en la primera parte donde leemos la instrucción que Dios dio a estos cristianos de Corinto a través del apóstol Pablo, donde les decía, cada primer día de la semana, es decir, de manera regular, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros de forma individual ponga aparte algo, ¿según qué? Según haya prosperado. Cuando la persona que dice ser cristiana o hijo
o hija de Dios conoce este mandamiento y no lo hace, y luego su conciencia viene y le acusa y sale corriendo a dar porque su conciencia le acusa para aplacar su conciencia, está dando con la intención equivocada. Ahora bien, si la persona da, pero no está dando con gozo, sino por obligación, como Dios nos manda en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, verso 7, a través del apóstol Pablo diciendo, cada uno de, ¿cómo? Como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando no lo estamos haciendo así, no con tristeza o de mala gana o por obligación, ni por necesidad. Y aquí la palabra necesidad se traduce bajo presión o bajo manipulación o amenazas, como tienen que hacer en muchos lugares desde el púlpito, ¿verdad? Recurrir a la presión, a las amenazas, porque según, ¿verdad?, los predicadores o los pastores, los cristianos no están dando a Dios. Dice Dios que no debemos dar con tristeza, ni por necesidad, ni por que estamos bajo presión o manipulación o amenaza. Pero cuando no hacemos esto, cuando no damos o cuando damos por obligación, porque y nuestra conciencia nos acusa, lo hacemos para aplacar la conciencia, estamos dando con la intención equivocada. Ahora, y esto es con respecto a Dios. Lo mismo sucede con el hecho de hacer misericordia. Cuando se ha tenido la posibilidad de hacer misericordia, primeramente a los hermanos de la fe, a lo largo de todo el año, pero no se ha hecho. Y es común ver a personas que dicen ser cristianas, que en estas épocas del año de Navidad, de Año Nuevo, buscan a personas en extrema pobreza que mendigan en las calles, o bien van a visitar a los presos, o bien van a visitar a los niños en las casas hogares o a los ancianos en los asilos, y les llevan comida, pero solamente en esta época del año, pero no lo hicieron, pudiendo hacerlo a lo largo de todo el año. Y su conciencia les acusa de ser egoístas, de ser insensibles, de ser negligentes, de no amar a su prójimo. Y claro, van en estas fechas y hacen lo que no hacen en todo el año. Eso es dar por aplacar la conciencia, por tranquilizar la conciencia. Eso también es dar, pero con la intención equivocada. Eso es no ser ricos para con Dios. Otra forma de dar con la intención equivocada es dar a Dios egoístamente. La persona dice, yo voy a dar de manera regular, yo voy a dar de lo que Dios me ha prosperado, lo voy a dar con gozo, pero el gozo no viene de dar, sino de lo que va a recibir. No sé si me explico. El gozo no viene de dar. Oye, el verdadero cristiano dice, yo le voy a dar a Dios porque ya Él me dio. El verdadero cristiano que toma una cantidad de dinero a fin de mes del sueldo, del salario recibido o de las ganancias recibidas y se dispone a dar a Dios con gozo, está dando ¿de qué? De lo que Dios ya le dio, por amor a Dios y por gratitud a Dios por lo que Dios ya le dio. ¿Sí o no? Pero el que da con la intención equivocada, por egoísmo o egoístamente, o para que Dios le dé más abundante de lo que Él da pensando de esta manera: Dios, si yo le doy, me va a bendecir al 100%. Y dicen, si le doy $1, ¿me va a dar cuántos? 100. Ay, si le doy 10, ¿cuántos me va a dar? 1000. Y si le doy 100, me va a dar 10,000. Fíjate la mentalidad de esta gente. Y por eso dan. No porque ya Dios les bendijo, sino para que los cielos, como les prometen, se abran y las bendiciones vengan sobreabundantemente. Claro, tienen una deuda de no sé cuánto. Dicen, no, pues si Dios dice 100 y me va a dar 10,000 Dios, pues mejor doy 500 y me da 50,000. Así pago mi deuda.
Así piensan, egoístamente, dando para obtener algo a cambio. Y finalmente considero que también se puede dar a Dios con la intención equivocada y no ser ricos para con Dios cuando damos a Dios por temor a la maldición de Dios. Cuando damos a Dios por temor a las maldiciones de Dios. Yo estoy seguro que todos aquí, los que vienen de un contexto religioso evangélico, están muy familiarizados con el hecho de que muchas veces desde el púlpito se ha usado el famoso verso de Malaquías 3, 8 y 9 que dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, o bien ustedes están bajo maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y se hace desde el púlpito con el propósito de crear temor en las personas para que den de sus bienes a Dios. Y claro está, logrando el objetivo, porque yo pregunto a ustedes, ¿quién quiere estar bajo la maldición de Dios? Levante la mano. No, pues nadie. Yo soy el primero que no quiero estar bajo la maldición de Dios. Pero vienen un día y te dicen: maldito eres con maldición, porque le has robado a Dios de tus diezmos y ofrendas. Y la gente empieza a temblar. No, hombre, saliendo de la asamblea pública, lo primero que hacen es sacar todo lo que andan en la cartera y echarlo ahí. ¿Por qué? Porque piensan que al hacerlo, ya cuando lo hicieron, ¿verdad? Ya cuando el dinero tocó fondo de la caja, ay, ya Dios no me va a maldecir. Aunque sigan viviendo en sus pecados, sí. Aunque sigan viviendo en maldición, porque siguen viviendo en sus pecados. Pero como ya vieron, por temor a la amenaza que desde el púlpito les lanzaron. No, y hay predicadores que se especializan en Malaquías y los invitan en las iglesias: hermano, vi que las finanzas de la iglesia andan bajas, lo voy a invitar para que usted me les eche un sermón ahí y para que usted me los alinee, hermano. Gloria a Dios, hermano, ahí estoy el domingo. Y viene aquel y empieza a despotricar y la gente empieza a temblar en las sillas. Y claro está, ese mes aumentaron las finanzas de la iglesia. En 6 meses volvemos a invitar al hermano para que vuelva a predicar. Damos a Dios, o cuando damos a Dios lo que a Dios le corresponde por temor, estamos dando con la intención equivocada y estamos no siendo ricos para con Dios. Yo quiero decirles que quien realmente se ha convertido a Dios a través de un sincero, verdadero arrepentimiento y una fe en Cristo Jesús para perdón de pecados, esa persona no necesita amenazas. No necesita amenazas para dar a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona sabe que todo lo que tiene, aún su vida, le pertenece a Dios. Todos sus bienes, muchos o pocos, Dios se los ha dado. Y esa persona viene y da a Dios con amor y gratitud por la infinita misericordia y el gran amor con que Dios le ha amado. Sí, así hace. Y si los judíos bajo la ley daban a Dios el diezmo para cumplir con la ley, yo pienso que el creyente que está bajo la gracia no puede hacer menos para Dios o dar menos a Dios que los judíos que están o que estaban bajo la ley, ¿sí o no? Y finalizo diciendo, querida persona que hoy nos acompaña a nuestra primera asamblea pública de este año, ¿ha sido usted rico para con Dios? ¿Ha sido usted rica para con Dios? ¿Ha sido usted rico en su relación con Dios? ¿Ha sido usted rica en su relación con Dios? ¿Ha sido usted rico o rica para con Dios? Que sí ha sido muy rico, muy generoso para darle, ¿sí o no? Y yo espero que si al examinarse con honestidad usted ha concluido que no ha sido rico para con Dios, yo le invito de todo corazón a que usted hoy mismo se arrepienta y pida perdón a Dios por ello.
y se proponga cada día de este año ser rico para con Dios por amor y gratitud a Él. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos este primer domingo en esta primera asamblea pública de adoración de este año. Señor, yo quiero darte gracias por cada persona que está aquí hoy, por cada persona a quien tú le has hablado, y espero que esta palabra no solamente quede en la mente, sino también en el corazón, y que puedan examinarse, que se hayan examinado ya, Señor, pero los que no lo han hecho, que puedan examinarse a la luz de todo lo que tú nos has hablado hoy. Que puedan examinarse y realmente ver si han sido ricos o no han sido ricos para contigo, Señor. Y como decíamos, puedan arrepentirse de todo ello, por cuanto tú sí has sido generoso, abundantemente generoso, Señor, para con ellos y ellas. Y no solo puedan arrepentirse, es decir, cambiar esa actitud y esa manera de vivir, esa forma de vida, de no ser ricos para contigo, sino que también te pidan perdón de corazón, Señor. Y si hay algún otro pecado del cual tengan que pedirte perdón también, Señor, que lo hagan, Señor, y que crean que tú les perdonas. Yo te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro precioso Señor y Salvador. Amén.